Bienvenidos a ¿Qué te pasa, calabaza? Un podcast en donde cada martes yo, Begoña, y yo, Bernardo, les platicamos lo mejor del entretenimiento de terror. Comenzamos. Oigan, pues el día de hoy estamos muy emocionados porque les traemos un invitado que es experto en musicales para que nos pueda platicar acerca de cómo fue que iniciaron los musicales de terror y cuáles son algunos de los más importantes. En esta ocasión está con nosotros Iván Pasillas, creador y host de El Aquelarre y El Aquelarre Podcast. ¿Cómo estás, Iván? Hola. Impactado por esa hermosa introducción que no sé si me queda del todo, pero estoy listo. No sé si sé cómo iniciaron los musicales de terror, pero bueno, sé de algunos. Bueno, pero si no, ahorita nosotros vamos a irnos en este viaje en el tiempo para poder, al menos si no tenemos una respuesta clara, la vamos a deducir. Sí, estoy de acuerdo. Y pues para aquellos de nuestros seguidores que a lo mejor no están tan familiarizados con tu contenido y con tu trabajo, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca del Aquelarre? Pues es que fíjate, ahorita que me introdujiste como experto en musicales, en realidad no es tanto así, sino más bien soy crítico y periodista de teatro. Entonces musicales, digamos que son parte de lo que me toca cubrir y por lo tanto he visto muchos y me gustan mucho, pues los amo muchísimo, pero en realidad veo todo tipo de teatro, también el que no es musical, y hago crítica para el aquelarre.com.mx, que es donde se escriben las críticas y las noticias, y en el podcast del Aquelarre Podcast lo que hago es que semana a semana tengo invitados de la escena teatrera para platicar con ellos de sus proyectos y de otra mucha estupidez, o sea, divagamos mil. Entonces un poquito estoy como muy enfocado en el teatro, que es un nicho que yo entiendo que no mucha gente agarra. Pero pues es el nicho que yo decidí escoger porque aparentemente me odio. Entonces de ahí viene que los musicales sean un poquito parte de mi expertise. Pues sí, justo ya tenemos muchas ganas de invitarte y de hacer un episodio específico de musicales, porque por lo general a la gente es algo que no le gusta mucho o que tienen este tabú de que odian a los musicales o así. Entonces nuestro público, que son como muy de terror, queremos también introducirles esto para que sepan que también hay obras sobre esto y en específico musicales, ¿no? Sí, queremos empezar a diversificar el gusto. Estoy de acuerdo con ustedes, pero justamente un musical de terror, si somos muy honestos, suena terrible. O sea, como que si piensas en la idea de un musical de terror, así sin tener como mucho contexto o concepto en la cabeza de cómo podría funcionar, yo que también soy muy fan del terror, soy el primero en decir, híjole, suena a que va a ser vomitivo. Me va a dar todo menos terror y además van a cantar mientras los asesinan. Entonces, como que no me llama la atención que alguien cante mientras lo asesinan, ya sabes. Curiosamente, lo que les voy a contar, Drácula bailando tap. Ajá, exacto. El asesino bailando tap con su cuchillo es una cosa extraña. Entonces, de los que vamos a hablar hoy, en realidad, muchos de estos mezclan comedia con terror, precisamente para lograr funcionar. Porque de otra manera, si se tomaran muy en serio, que también hablaremos de los que se han tomado en serio, terminan por no funcionar. Y en cuanto a obras de texto, que yo sé que no vamos a hablar de obras de texto, ahí sí hay mucho teatro de terror, que incluso a mí me ha sacado mucho de onda. O sea, no sé si alguna vez vieron la famosísima Dama de Negro. Sí, claro. Pero yo la vi cuando era niño. Y estaba sentado al lado de mi primo y salí del teatro con el brazo rojo de que mi primo me arañó toda la función. Entonces daba mucho miedo. O sea, yo me acuerdo que entrabas ahí y el ambiente se presta a que dé mucho miedo porque es muy lúgubre, es completamente oscuro. Y la Dama de Negro, más bien no la Dama de Negro, los protagonistas en algún momento se bajan al público y te empiezan a aparecer sin que tú te des cuenta y te alumbran en la cara y te gritan. Entonces, de algún modo se vuelve una experiencia de terror un poquito envolvente. Y sí, yo salí apanicado. O sea, la Dama de Negro, de hecho, solo la he visto una vez en mi vida. No la he querido volver a ver porque me dijeron que cambió mucho. Pero la vez que la vi, me acuerdo que me dejó muy, muy asustado. Entonces, en teatro funciona bien el terror. Cuando hablamos de musicales es cuando la cosa cambia. Sí, nosotros justo acabamos de hacer un episodio de La Dama de Negro el año pasado y justo tuvimos la oportunidad de ir a verla porque nos invitaron y fue una cosa, sí, fue muy extraña de entrada porque fue en el teatro, ¿cómo se llama? El de Toluca, el del IMSS.
No, o sea, no me sé el nombre. Bueno, en el teatro. Ya usaste la palabra secreta, Toluca. Ya es extraño. Sí, bueno, es el teatro, el único teatro grande de Toluca. Ajá. Pero como lo acaban de renovar, pues es una madresota gigante que ahorita hasta tiene LEDs en las paredes y lo integran en un momento a la obra y se vuelve una cosa ya súper extraña porque le meten muchísima tecnología. Exacto, eso fue lo que me dijeron. Obviamente en mis tiempos, yo que tengo la edad de Fey, en mis tiempos no había tecnología dentro de la obra y daba mucho más miedo, honestamente, porque era muy sencillita. O sea, lo único que tenían eran 2 cajas que pretendían que era una carreta y tan. Y creo que de pronto se nos olvida que las cosas más sencillas dan más miedo. Luego le queremos meter como mucha pantalla al terror, y el terror creo que viene de un lugar tan íntimo, tan oscuro, que si tú lo tratas de llevar al CGI, por ejemplo, o sea, no sé si ustedes, seguramente sí, pero vieron las películas de It, las nuevas, que yo no podía dejar de percibir el CGI y me sacó por completo de la ficción. O sea, ya no me pude asustar porque vi todo el tiempo el CGI. Y me pasa lo mismo, si yo viera ahorita La Dama de Negro y hay 1000 tecnología, me voy a sentir más como en una especie de juego de Universal que en una obra de terror envolvente. Entonces, a mí no me encanta, honestamente, cuando se van a un lugar demasiado tecnológico, iluminado. No, me saca de onda. Claro. Oye, y en específico ya de los musicales, ¿por qué crees que existió como esta necesidad de crear un musical de terror, no? Porque sí parecen 2 géneros que parecen completamente opuestos. O sea, ¿crees que hay ¿crees tú que hay un público en específico para estas musicales, o por qué crees que se dieron? No, 1000% no. O sea, yo creo que el musical ha estado tratando desde hace ya muchos años de diversificarse y tratar de llevar todos los géneros posibles a musical. Durante mucho tiempo el musical, que realmente nace del vodevil y nace de la ópera y nace del burlesque, nace como una necesidad absoluta de entretenimiento, especialmente en la era de depresión estadounidense. Por lo tanto, tenemos siempre en la cabeza este musical en el que hacen jazz hands y hacen líneas del coro y todos son felices y todo termina feliz, y siempre están como alegres y cantando. Y de hecho, no sé si han visto una serie que se llama Shmigadun, pero hacen mucha burla de ese tipo de musicales, porque durante mucho tiempo en realidad los hicieron para que la gente se olvidara de sus problemas, dejara sus problemas en casa, porque estaban viviendo una época muy fuerte en Estados Unidos, y entonces fueran a ir al teatro a reírse, a pasársela bien y a desconectarse. Por lo tanto, obviamente el terror no lo consideraban, porque era pura comedia y era pura comedia ligera. Entonces, más bien creo que de algunos años para acá, la gente que hace musicales en algún momento despertó y dijo, oigan, ya no solo necesitamos musicales de comedia ligera, que ya no solo necesitamos musicales con un final feliz, ya podemos diversificarnos, ya podemos tratar de hacer un poco lo que hace el cine, que es llevar todo tipo de historias a musicales. Entonces, no creo que haya nacido una necesidad de hacer musicales de terror. Solamente creo que alguien en algún momento dijo, ¿y si hacemos un musical de terror? Y entonces pues de ahí como que empezaron a existir uno que otro, y que siento que más que de terror forzosamente, muchos más bien tienen inspiración gótica, como un poquito, que no se los puse en la lista, pero el musical de Jekyll and Hyde, que es muy famoso, que está obviamente basado en la novela de Jekyll and Hyde. Yo no sé si forzosamente lo clasificaría como de terror, tal vez sí un poquito, pero en realidad es como gótico, es como romántico. Entonces de ahí que dijeron, vamos a empezar a hacer cosas más obscuras. Nada más creo que en esta necesidad de probar distintos géneros, de probar distintos tipos de creatividad también, porque obviamente cuando estás haciendo un musical obscuro o un musical de terror, incluso el vestuario, la escenografía, la iluminación, todo eso cambia. Entonces como que tienes tú como creativo oportunidad de jugar de maneras distintas a las que estabas acostumbrado a jugar. Entonces creo que en ese sentido cambiaron las cosas. E insisto, la mayoría de los musicales de terror están muy involucrados con comedia, son una mezcla. Entonces el público que va al musical del terror es el mismo que va a todos los musicales. Y pues creo que para ahora sí empezarnos a meter un poquito en el tema de
de los musicales que tú nos mandaste para que pudiéramos organizar este episodio. Vamos a hablar de justo uno de los ejemplos de las mezclas más extrañas que han habido en los musicales de terror, que es la adaptación musical de Carrie, el libro de Stephen King, que originalmente fue escrito la dramaturgia por Lawrence D. Cohen, quien también escribió el guión de la película. Las letras fueron escritas por Dean Pitchford, la música por Michael Gore y se estrenó originalmente en 1988. La verdad es que yo no he tenido el gusto de ver este musical. ¿Tú lo has podido ver alguna vez? ¿Tú lo has, lo llegaste a ver cuando estuvo aquí la última producción? Lo vi 2 veces, sí. ¿Y qué nos puedes contar acerca del musical? A mí Carrie el musical me encanta la historia. Soy muy fan de todo lo que rodea a Carrie el musical porque es muy desastroso. Es un musical enormemente desastroso, justamente porque se quisieron tomar muy en serio. A mí me gustan las canciones, esto es importante. Hay unas que me parecen terribles, pero que de hecho quitaron porque conforme fueron dándose cuenta que el musical no funcionaba, porque originalmente no se estrena en el 88. En el 88 se estrena en Broadway, pero antes de el 88 primero hicieron pruebas en Stratford, se llama, es una ciudad en Gran Bretaña, y ahí se dieron cuenta de un chorro de cosas que no funcionaban, y de hecho tenían una actriz que hacía el papel de la mamá de Carrie, que casi se les muere decapitada en una escena porque tenían mucha la escenografía era un monstruo asesino, la escenografía quería asesinar a los actores, se vieron extra ambiciosos y entonces no funcionaban muchas cosas, y había un elevador que tenía que subir y la actriz se tenía que parar ahí, y en vez de pararse ahí por poco le da en la cabeza y la decapita. Entonces ella dio una función y a la función 2 le renunció al productor y le dijo: yo no puedo estar en una obra en la que estoy poniendo en peligro mi vida. Y entonces no se fue al día 2 porque eso no te lo permiten por contrato. Se quedó el resto de la muy corta temporada que duró 4 semanas, y ella ya no llegó a Broadway. Por ejemplo, la actriz que hizo el papel en Broadway, si no mal recuerdo, es Betty Buckley, que era la que hacía en la película de Carrie a la maestra, no a la mamá. Órale. Y entró ella porque la otra renunció porque iba a estar decapitada. Pero bueno, así como eso, quitaron canciones. Había una canción horrible que toda giraba en torno a cuando van a asesinar el cerdo para conseguir la sangre que le van a aventar a Carrie. Entonces ahí tienes a todos los estudiantes cantando sobre Pig y Blood, y era horrible, de las canciones más feas que has escuchado en tu vida. Pero eventualmente la versión que llegó a Broadway, que tristemente duró, creo que fueron muy poquitas funciones, ahorita no me acuerdo cuántas, creo que fueron 7, una cosa así, antes de que fuera cancelado. Tiene canciones que son muy valiosas y que valen mucho la pena, y ahorita les voy a explicar el dónde puedes notar lo mucho que valen la pena las canciones de Carrie. Pero bueno, lo que me parece chistoso a mí del musical de Carrie es que obviamente al utilizar al guionista de la película, que es el que trabajó con Brian De Palma para la película, pues él no sabía hacer musicales. Nadie sabía hacer musicales. La chavita que contrataron para hacer Carrie era su primer trabajo en la vida. Entonces, a muchos de los que trabajaron en la producción de Carrie los encontró el teatro para hacer Carrie, pero sabían más de cine que de otra cosa. Entonces creo que quisieron llevar su expertise en cine y tratar de que Carrie se viera lo más cinematográfica posible, no tanto teatral, y nunca realmente supieron adaptar la historia de modo que pues es como el libro y como la película se toma muy muy en serio a sí misma. Y entonces en teatro es un poquito ridículo, porque la verdad es que la historia de Carrie pues no deja de ser la historia de una mujer con telequinesis aterrada de su propia menstruación, con una mamá ultra religiosa que acaba incendiando la fiesta de graduación y matando absolutamente a todo el mundo. Entonces, por más que quieras, es un poquito ridícula, y creo que tuvieron que haber usado ese ridículo en teatro para que la obra tuviera un equilibrio y fuera entre chistosa y terrorífica. Lo que tenía padre la versión, al menos la que montaron en México, es que también era envolvente. El número que se llama Destruction, que es en el que Carrie se vuelve loca y mata a todo el mundo, se apagaba. Yo lo vi en el teatro NH, que ya no existe ese teatro porque en realidad era un teatro, pues estaba en el hotel NH y no funcionaba tanto como teatro porque había muchos espacios desde los cuales no alcanzabas a ver, pero ahí la vi yo. Y entonces se apagaban las luces y los estudiantes corrían alrededor de ti. Entonces de pronto se prendían las luces y tenías a un estudiante gritando en tu cara porque lo estaban asesinando. Entonces estaba padre. Tenía un muy buen elenco porque la que era Carrie era Daniela Luján,
que ustedes pensarán como Daniela Luján, pero en realidad Daniela Luján no es nada mala, no es nada mala. Me ha tocado verla en muchas obras de teatro y es buena y canta lindo. Entonces, ella era Carrie, pero había en el ensamble había otras personas que igual voy a decir nombres que no conocen, pero había gente como Jimena Cornejo, como Lalo Brito, y Laura Zapata era la mamá, que es una mujer muy sobreactuada, pero en este caso funcionaba porque la mamá de Carrie es una loca. O sea, si ustedes vieron la película o leyeron la novela, sabrán que es una loca y entonces le canta a su hija mientras la apuñala por la espalda, le canta Baby Don't Cry. Que cuando se presentó eso en Broadway, la gente se rió. Era un momento se supone que era un momento muy triste, no. La mamá matando a su propia hija y la gente en Broadway reía mucho porque decían, es que esto es absurdo. Y sí es, no le puedes cantar a tu hija Baby Don't Cry mientras la estás asesinando en un musical, porque claramente no funciona como en el cine. Al momento en el que tú introduces una canción, le quitas seriedad al asunto. Entonces, la gente se rió mucho y las críticas la destruyeron en 1988. A tal nivel que el musical no cerró porque la gente dejara de ir. La gente tenía boletos. En realidad no estaba vacío. Pero los inversionistas, al ver la enorme cantidad de críticas negativas y que ya ni siquiera eran críticas, eran francas burlas a la obra, dijeron, ya no podemos seguir apoyando este proyecto y le quitaron la lana. Y por eso fue que tuvo que cerrar después de como 7 funciones. Se considera hasta el día de hoy el mayor fracaso en la historia de Broadway porque habiendo costado $8 millones, solo tuvo 7 funciones. Que en pleno 2022, 8 millones no suena a tanto, pero en el 88, $8 millones era muchísimo dinero. Entonces, le invirtieron mucho y le perdieron muchísimo. Y hasta el día de hoy se considera así. El gran fracaso en la historia de Broadway es Carrie. Pero eventualmente se convirtió en un musical de culto para escuelas, para pueblitos. Entonces, lo empiezan a montar en otros lugares de manera más chiquita, más restringida, por así decirlo, y empezó a funcionar bien. Justo cuando le quitaron lo grandote, la tecnología, la escenografía asesina, o sea, en el momento en que quitaron todo esto y lo empezaron a hacer en escuelitas y compañías chiquitas independientes, empezó a jalar muy bien y se volvió eventualmente un musical de culto a tal punto que no sé si ustedes ubican la serie Riverdale, sí. Pero Riverdale, que está basada en los cómics de Archie, pero que no tiene nada de Archie de los cómics, hicieron todo un capítulo especial de Carrie en el que los mismos estudiantes se supone que montan Carrie, pero tú durante todo el capítulo lo que estás viendo es el musical de Carrie. Ese capítulo, la música está completa en Spotify, la puedes encontrar, la pueden escuchar y yo los animo a que la escuchen porque ya oída con los arreglos y las voces del elenco de Riverdale es completamente distinta y te das cuenta que en realidad es muy bonita. A mí ahí me empezó a ganar. O sea, cuando la vi en Riverdale dije, oigan, la música está padre, ¿por qué la odiamos tanto? Pero pues es que tenía que ver con que pues sí, claro, en su momento la gente no estaba preparada para un musical de terror que se tomara en serio. Y no hay un disco de la producción original porque duró tan poquito que ni siquiera les dio tiempo de grabarlo. Entonces no van a encontrar este disco, pero sí pueden encontrar la música de Riverdale y me parece muy hermosa y me parece muy rara. O sea, más bien tiene unas baladas potentes e impresionantes que no te esperarías para un musical de terror. Y de algún modo yo ahorita que recuerdo el de México, tiene muchas escenas que funcionan. O sea, la mamá es una loca que da miedo. Especialmente, perdóname, Laura Zapata, no quiero decir que ya de miedo, pero se metía mucho en su papel. Y entonces sí funcionaba ella como la mamá loca. Y este momento en el que le avientan tampones y porque al final del día también hay mucho de miedo en la manera en la que Stephen King retrata el bullying hacia Carrie. Y esto creo que a mí me pega mucho porque yo viví bullying. Entonces el bullying creo que también puede ser de terror. No solo Carrie usando sus poderes telequinéticos para incendiar un gimnasio, pero también la manera en la que ella recibe otro tipo de violencia por completo distinta. Y esa también funciona muy bien. Entonces, si ahorita volvieran a montar Carrie en México, yo iría. O sea, y me invitaran y me dijeran, ¿quieres volver a ver Carrie? 100% sí quiero volver a ir a ver Carrie. Sí lo haría, sí me gusta. Ahora, si quieren saber más de Carrie, yo tengo en el podcast de La que la red tengo un capítulo entero dedicado a Carrie el musical. Entonces, obviamente ahorita les resumí por completo la historia, pero en ese capítulo me fui de paso por paso y dura 1 hora el capítulo y se explica absolutamente todo sobre Carrie. Entonces, si les interesa saber más, pueden meterse a La que la red podcast y buscar en específico el capítulo dedicado a Carrie. Ya lo saben. Definitivamente vamos a ir a escucharlo.
Pero está súper interesante, la verdad. Sí, y si ustedes ahorita están escuchando este episodio, pónganle pausa, vayan a escuchar el episodio de La Aquelarre de Carrie y regresan. Es muy largo, pero igual y otro día, sí. Sí, más bien terminen este episodio y ya después armamos la playlist de los episodios de La Aquelarre, de los musicales de los que vamos a hablar ahorita. Exacto. El siguiente musical del que vamos a hablar es de Sweeney Todd, que es una de las... sí nos podríamos atrever a decir que es una de las obras maestras de Sondheim. Ay, sí, es que como Sondheim vive de obras maestras, es un poquito difícil decir cuál es su obra maestra y cuál no. Creo que es más considerada su gran obra maestra Company o Sunday in the Park with George. Entonces, tal vez sí, no forzosamente. Es más Company. Pero sí, bueno, aún así, como tú dices, Sondheim vive de obras maestras, entonces sí podemos darle definitivamente el mérito que se merece. Sí. Y pues se estrenó la obra en Broadway en marzo del 79. ¿Y por qué no nos platicas un poquito más acerca de este musical? Mucha gente lo conoce por la película de Tim Burton, que no me acuerdo en qué año salió, honestamente no lo tengo súper presente. 2007, ya vi que me lo pusiste aquí tú. Qué emocionante. Con Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Que no me parece una mala película, ¿eh? O sea, creo que captura de algún modo, muy al estilo Tim Burton, la oscuridad que representa Sweeney Todd. Mi gran problema con la película y con que la gente lo conozca a partir de la película es que no saben lo complicado que es la partitura de Sweeney Todd. Las canciones son muy, muy, muy difíciles, pero tú las escuchas en las voces no entrenadas de Johnny Depp y Helena Bonham Carter e incluso suenan tirándole a feo. Y eso provoca que la gente igual y no le tenga... O sea, igual y les gusta como película justamente de terror o de Tim Burton, pero no forzosamente como musical. O sea, como que yo no siento que la gente va por la vida escuchando las canciones de Sweeney Todd porque sí. La gente no teatrera, los teatreros yo creo que sí. Pero porque la voz de Johnny Depp, si somos muy honestos, es tirándole a feita. Cantada es tirándole a feita. Un poquito canta como habla. Entonces, no mostraron la belleza de la partitura de Sondheim en la película. Entonces, creo que mucha gente sí se enamoró de la historia que tiene que ver con un barbero al que aparentemente le asesinan a su esposa, un juez. Y años después regresa a Londres, a esta Londres que más bien consideramos gótica y oscura como del pasado, la Londres que olía pipí y no estaba iluminada en las calles, esa Londres. Regresa para vengarse y tratar de asesinar al juez que, según esto, mató a su esposa. Y en el proceso conoce a Mrs. Lovett, que es una mujer que se dedica a hacer pies que no le funcionan y que saben terrible porque no sabe de dónde sacar la carne. Y juntos fraguan el plan de que él va a empezar a asesinar y ella va a empezar a cocinar la carne humana dentro de sus pies. Y se vuelven súper exitosos ambos porque él resulta que tiene mucha gente a la cual asesinar en su venganza y ella resulta que empieza a vender pies por millones. Entonces se vuelven muy exitosos y se involucra un niño con ellos y se involucra Pirelli, que es como el némesis barbero de Sweeney Todd, y entonces ahí hay como varios personajes que van creando la historia, pero básicamente lo que es terrorífico de la historia es, por un lado, la idea que a mí siempre me ha parecido de lo más terrorífica, la idea de dejar en tus manos una navaja que pasa por tu cuello, que yo lo veo como que lo tenemos... Especialmente como los señores y así van a barberías y se acuestan y se dejan con una facilidad que les pasen un cuchillo por la garganta y nadie ni siquiera remotamente se asusta. Y a mí siempre me ha parecido una cosa muy perturbante, delicada y vulnerable porque al final del día te están poniendo una filosa navaja en tu cuello. Y lo que hace Sweeney Todd es eso, es decir, ¿qué pasaría si tu barbero de confianza decide degollarte, decide cortarte la cabeza? Bueno, no cortarte la cabeza, más bien degollarte y desangrarte. Y lo que hace además Sweeney Todd es que tiene un aparato, su silla en la que trabaja, ya la tiene hecha de modo que él tira los cadáveres a través de un túnel en su silla que caen directamente al sótano desde el cual los agarra Mrs. Lovett, los mete a la molidora de carne, no sé ni cómo se llame, y básicamente los convierte en picadillo. Y entonces la gente se está comiendo carne humana. Sí, ya tienen toda la infraestructura. Es un negocio infalible. Es un negocio autosustentable e infalible hasta que eventualmente, por supuesto, los descubren. Y el musical de Sweeney Todd es muy shakespeariano en términos de que acaba de una manera muy, muy trágica. Y yo creo que sí es de los musicales más oscuros que sí funcionan.
La música, a diferencia del de Carrie, que es una música que intenta irse hacia un lugar más pop, la de Sondheim en realidad creo que se va a melodías completamente melancólicas. Son taciturnas, son melancólicas, son grises. Entonces crean un ambiente y eso es lo que a mí me gusta. Pero insisto, son muy complicadas. Si tú escuchas la canción, hay una canción que canta el niño en algún momento porque el niño se siente protegido por el personaje de Mrs. Lovett y el niño todo el tiempo duda de la confianza que le puede tener a Sweeney Todd. Entonces como que él es el personaje que no se está comprando que Sweeney Todd es una buena persona, pero sí cree que Mrs. Lovett lo es. Entonces en algún momento le dice no one's gonna harm you, not when I'm around, y le canta una canción que es complicadísima en la vida real de cantar. Y de hecho, en las distintas versiones, porque ha habido muchas versiones de Sweeney Todd en el mundo, el personaje del niño muchas veces es interpretado por un adulto, precisamente porque no es fácil cantarlo. Entonces, me acuerdo perfecto de una versión en Broadway en la que era Neil Patrick Harris, que mucha gente conoce como Barney de How I Met Your Mother. Él hace muchos musicales y es un gran cantante. Y él hacía del niño. Era adulto, pues, pero estaba jugando a ser el niño. Y al personaje de Mrs. Lovett la han interpretado las grandes divas de Broadway, como Patti LuPone y como Angela Lansbury. La señora Angela Lansbury ha hecho a Mrs. Lovett. Entonces, cuando la comparas con Helena Bonham Carter, pues sí te das cuenta que las voces son... no son comparables, pues. O sea, lo que hizo Helena Bonham Carter es digno y es burtonsesco, pero ver el musical y escuchar el musical son casi arias. O sea, lo que hizo Sondheim es una cosa, es una partitura muy, muy bella, muy potente e insisto, muy difícil de cantar. Y a mí me gusta mucho ver en cada puesta cómo resuelven la idea de las cortadas de cabeza, las convertidas en pie. O sea, todo eso lo tienen que resolver de manera teatral, porque en una película es muy fácil tener el efecto de alguien siendo degollado, pero en una obra de teatro no tanto. Entonces hay unas que son sangrientas y unas que no. O sea, la última que se montó en México, que yo odio, por cierto, que fue dirigida por Ricardo Díaz, a mí me pareció en muchos sentidos muy, muy floja. Era Lupita Sandoval y Beto Torres los dos protagonistas, y ahí, por ejemplo, creo que cada que cortaban cabezas no pasaba nada. O sea, como que tú te tenías que imaginar que la otra persona se moría. Pero han habido otras versiones donde sí sacan sangre o donde sacan listones rojos como que pretenden ser la sangre y así. Entonces, me gusta esa idea de poder ir a ver una Sweeney Todd distinta, porque después de haber sido creada en los 70s, obviamente en los 2000s y cacho, ya nos damos la libertad de irle dando la versatilidad que queramos. O sea, ya involucramos toda la creatividad que cada producción quiera meterle. Ya no hay una línea que seguir. Sí, es como tiempo para que haya un revival más con a lo mejor un poquito de una resolución, chance más tecnológica, o a lo mejor algo, pues sí, como dices, diferente, porque pues las versiones originales son setenteras y todas están basadas como que bajo la misma línea. Sí, o sabes que ni siquiera tecnológicas. A mí me encantaría ver una Sweeney Todd casi sin nada. O sea, justamente lo que te decía de la Dama de Negro, me parecería mucho más interesante una Sweeney Todd en una caja oscura, por así decirlo, en una caja negra, donde hubiera muy poco y el terror verdaderamente viniera de lo que están haciendo los actores y provocando los actores. Que a mí esas cosas me dan más miedo. Viene, se supone, este año en 2022, otra puesta de Sweeney Todd en México. La anunciaron el año pasado, pero hasta ahorita no han dado avances de ella. Pero ya sacaron el logo y todo. Y el logo está, lo pueden buscar en el aquelarre si quieren. Va a ser difícil encontrarlo porque ya fue hace un chorro. Pero todo está como en colores neón. Entonces me parece interesante el qué van a hacer, porque al menos el branding que han sacado a redes sociales, todo es como en colores rojo y azul neón. Entonces, si esto lo llevan a la puesta, pues también me parecería interesante una Sweeney Todd fluorescente. Creo que sería llamativa. Pues esperemos definitivamente que esté mejor que la versión del 2018, como nos dijiste. Y ahora pues vamos a pasarnos a un musical que creo que le queda mucho mejor como la espectacularidad de todas las cosas que a veces le pueden llegar a poner, en que incluso la película ya es ni siquiera quiero decir que es una película de culto, porque creo que más bien ya es como un culto en sí. Un hito, una leyenda. Estamos hablando de el show de terror de Rocky, The Rocky Horror Show, escrita, musicalizada y las letras por Richard O'Brien, que es un homenaje a la ciencia ficción y películas de terror de serie B.
Pues seguramente la mayoría de las personas que escuchan este podcast probablemente tengan más en la mente la película que el musical, y que incluso a lo mejor se van a sorprender que originalmente era una obra de teatro. Correcto, de hecho tienen nombres distintos. La obra se llama The Rocky Horror Show y la película se llama The Rocky Horror Picture Show. Así es como las diferencias un poco desde el nombre. Pero sí, era obra de teatro, y esa es la que te digo, bueno, esa es uno de los ejemplos perfectos que te digo que mezcló las cosas correctas. No se tomó en serio. Entonces, tienes terror, tienes sci-fi y tienes mucha comedia. Tienes comedia incluso durante los momentos de muerte. O sea, hay este momento en el que Frankenfurter enloquece y mata a hachazos a Eddie, que hacía Meatloaf en la película, por cierto, en paz descanse. Un saludo hasta el cielo a Meatloaf. Exacto. Y en realidad es ese momento de la muerte de Eddie, que es durante la canción precisamente de Eddie, es chistoso ver a un travesti en tacones persiguiendo a un güey en moto con un hacha. O sea, es muy chistoso. Pero a la vez sí tiene muy lo suyo de terror, porque no deja de ser una persona que van a desmembrar y después van a meter en un ataúd que van a usar de mesa en la que otras personas van a comer. Entonces creo que el terror es precisamente un poquito eso. Si le robas los elementos de comedia a lo que está sucediendo en Rocky Horror Show, te das cuenta que sí, en realidad sí tiene mucho terror, y mucho de lo que tú decías de las B-movies, que son a las que les hacen homenaje, a las B-movies y a las sci-fi movies. Cuando tú escuchas el número de apertura que se llama Double Feature, que es muy bonito porque en el teatro normalmente estos labios que ustedes ubican en la película, que está cantando nada más una boca, pero solamente ves labios rojos moverse, esos labios normalmente los ponen en la obra de teatro, y de hecho de los labios sale gente, como que ves salir botas y sale de ahí la gente. Está padre, o sea, es un momento muy padre. Y toda esa canción de Double Feature va hablando de las distintas películas a las que les están rindiendo homenaje. Todos los personajes que se mencionan existen y son de películas setenteras, que vale mucho la pena ver. Yo el otro día me puse, por cierto, a analizar qué películas decía la canción y a buscar si estaban en Amazon, y algunas sí están. Entonces, bueno, en lugares de streaming. Entonces hagan el ejercicio, es padre, como que detengan la canción en las cosas que van diciendo y luego busquen las películas en los lugares de streaming, porque son películas que tal vez nosotros en 2022 obvio no tenemos en la cabeza, y ni siquiera fueron tan famosas, porque el punto es que eran medio pinchurrientas, la verdad. Pero que creo que resulta para el que le gusta el sci-fi y el terror, debe resultar un experimento muy interesante ir a verlas. Entonces yo les recomendaría que hicieran ese ejercicio. Yo ya lo hice. Pero bueno, el punto de Rocky Horror Show es que viene de los 70s, de la liberación sexual de los 70s. No se hablaba antes de Rocky Horror Show de sexualidad a esa manera tan abierta en un teatro, en una obra de teatro, porque Rocky toca todo tipo de temas. Toca el tema de el sexo, la bisexualidad, la homosexualidad, el travestismo. Entonces, todas estas cosas, obviamente, si las pensamos en 2022, se nos hace como muy común, pero en ese tiempo rompió madres. Y obviamente rompió madres porque nadie se esperaba que el villano protagonista fuera un travesti, que tiene toda una canción al respecto, además, que ese travesti tuviera sexo con los dos protagonistas que originalmente los hacen parecer súper puros y súper buenos, y resulta que los dos caen en sus garras, y hay un momento en el que el personaje femenino, ahorita tengo olvidado los nombres, por cierto, perdónenme. Janet, se llama Brady Janet. Brady Janet, sí es cierto. El personaje de Janet, que se supone que es la ultra virginal, la mujer que representa en ese momento a la mujer de los 60, que en algún momento cante una canción que se llama Touch Me, I wanna Feel Dirty. Es como una cosa que seguramente en los 70 mucha gente ha de haberse agarrado las perlas mientras eso sucedía. O sea, creo que mucha gente ha de haber dicho, ¿qué estoy viendo? ¿Qué clase de locura estoy viendo? Porque aparte sí es una locura, porque Rocky Horror te deja ver hasta muy al final qué es lo que realmente está pasando. O sea, tú durante mucho tiempo de la película, bueno, de la obra más bien, estás creyendo que es una especie de Frankenstein, que es una historia Frankenstein gay, porque este villano Frankenfurter travesti decide crear al hombre perfecto, que es Rocky, básicamente para tener un muñeco sexual a su favor. O sea, él se crea su propio muñeco sexual. Entonces es una especie de Frankenstein, es el Mary Shelley queer.
de la liberación sexual de los 70s. Y al final te vienes dando cuenta que en realidad todo tiene que ver con extraterrestres. Entonces es una cosa muy extraña porque te tienes que esperar muy al final de la obra para darte cuenta que lo que tú creías que era Frankenstein es en realidad sci-fi y es en realidad son aliens. Entonces a mí me parece una locura bellísima. Me encanta que la canción de Time Warp, que tiene que ver precisamente con el hecho de que los aliens son capaces de saltar en el tiempo y que en el musical tiene mucho sentido. En México la hayamos transformado en Baile del Sapo. Me parece una belleza. O sea, creo que mucha gente, de hecho, hasta el día de hoy escucha la melodía y probablemente piensa en el Baile del Sapo y no tiene idea de que sí, viene claro, de Time Warp, de Rocky Horror Show. Entonces, esa manera en la que en México hacíamos cosas tan raras como eso, o sea, como de vamos a convertir esta canción que nada tiene que ver con sapos en el Baile del Sapo, belleza. Pero bueno, a mí me encanta. Un saludo a Julissa por habernos traído esa maravilla de traducción. Sí, gracias, Julissa. Gracias, Julissa, por haber convertido el Time Warp en Baile del Sapo. Lo que me parece muy interesante de Rocky Horror, y lo hablaba yo el otro día en mi podcast con Gerardo González, que Gerardo González estuvo mucho tiempo en la puesta en escena de Rocky Horror, que aquí se ha puesto en el Frufru, se ha puesto en el Arlequín, se ha puesto en varios lados. Gerardo González odia que la gente interactúe en la obra, porque eso no nació con la obra. La idea de interactuar nació con la película, porque en la película se volvió como dices tú, ícono, culto de Halloween. Entonces la gente la empezaban a poner en autocinemas y en cines al aire. Y los espectadores se clavaron tanto con la idea de ser parte de la película que ellos inventaron todo este rollo de llevar el paraguas, llevar el periódico, gritar ciertas cosas. O sea, si tú has visto Rocky Horror Picture Show, sabrás que hay momentos clave en los que el público participa. Y eso se lo llevaron eventualmente al teatro. Entonces a mí, por ejemplo, ya la última versión que me tocó ver en el Arlequín, en el Teatro Arlequín, ya la gente participaba. Pero Gerardo, que él hacía Frankenfurter, me dijo, es que como actor no te gusta que se metan contigo, pero pues como ellos ya están acostumbrados porque el cine les dijo que podían, y en el cine, claro, no hay nadie que se distraiga porque es una pantalla que ya está todo grabado, pues no pasa nada. Pero en el teatro te avientan cosas, te gritan cosas, tú no te estás esperando, tú quieres seguir con tu diálogo y no puedes. Entonces me parece muy chistoso porque yo siempre creí que parte de la magia de Rocky era poder interactuar con el actor y no tomártela en serio y tú gritar e irte disfrazado y todas esas cosas que la gente hace con Rocky Horror Show. Y no fue sino hasta que hablé con Gerardo que me enteré que a ellos no les gusta, que a ellos como actores en realidad prefieren que estés sentadito en tu asiento sin nada mejor que hacer más que poner atención. Pero yo ese día le dije, te la superpelas, ¿eh? O sea, la próxima vez que yo vaya, que ya no estará obviamente Gerardo a sus 60 y tantos años como Frankenfurter, pero la persona que me toque se la superpela. Yo quiero interactuar con la obra porque para mí sí es el chiste de Rocky. Y de hecho, de las últimas veces que vi la película en el Autocinema Coyote, incluso ahora hacen un concurso de baile de Time Warp y yo pasé al frente a hacer el concurso de baile. O sea, a mí me encanta que Rocky se haya vuelto, que se haya salido de las pantallas y de los escenarios, y se conjugue todo. O sea, es una obra que sucede en el público y es una obra que sucede en el escenario y es una obra que sucede en una película que sucede en la pantalla. Entonces, a mí me parece que el universo que creó Rocky es bellísimo porque no todas las películas consiguen que el público se convierta en los personajes. Y eso es una cosa muy especial. Sí, y creo que es maravilloso, como tú dices, el culto que creó esta película y que logró trasladarlo al teatro. Definitivamente es, pues no sé, sí es todo un fenómeno que hasta podría ser caso de estudio, creo. Sí, creo que sí podría ser caso de estudio, porque estaría increíble que otras películas u obras lo consiguieran y no es tan fácil. O sea, el público no se mete tan fácil a la ficción. No saben qué llevar de entrada. O sea, bueno, la última que yo vi ya te daban tu kit. O sea, tú no tenías que llevar nada, te lo daban en el teatro. Pero hay otros en los que tú lo llevas. Entonces sabes que tienes que llevar bolas de papel o periódico o ese tipo de cosas como que ya tienes en mente. Y la gente también le encanta disfrazarse. O sea, se van dragueados o se van vestidos de Frankenfurter o de cualquiera de los otros personajes, de Riff Raff, de Magenta de Colombia. O sea, la gente le encanta disfrazarse para ir a ver Rocky Horror. Y pues ahora nos vamos a brincar a otra película que también, otro musical que también tiene una película que sí es considerada también de culto, que es Little Shop of Horrors, con música de Alan Menken y libreto de Howard Ashman, que Dios lo tenga en su santa gloria, y que si no han visto su documental en Disney Plus, vayan a verlo, porque
tiene sello de aprobación de nosotros, aunque no sea de terror. Originalmente está basada en una película de serie B que se llama The Little Shop of Horrors de 1960. Sí, esa sí no empezó en teatro, esa empezó en cine. Y es muy chistoso que Alan Menken haya hecho la música, porque siento que Alan Menken lo tenemos en la cabeza como este director súper tierno y súper romántico y súper Disney, porque es el mismo que hizo la música de Aladdin y Beauty and the Beast y Little Mermaid. Y entonces como que tenemos en la cabeza a Alan Menken como un músico un poco hasta infantil o familiar. Hizo toda la música de Little Shop of Horrors, que a mí no me encanta, si te soy muy honesto. O sea, a mí Little Shop of Horrors me gustan mucho unas 3 canciones. Creo que la más famosa de todos es Suddenly Seymour, que es muy bonita. O hay una que se llama Somewhere That's Green, que también es muy bonita. Pero hay otras muchas canciones que a mí honestamente no me terminan de clavar, o sea, como que especialmente las que canta el villano de la obra película, que es el dentista, me parecen tirándole a feas. Y hay mucho, lo que tiene Rocky Horror, Little Shop of Horrors, es que tiene 3 narradoras, que son 3 mujeres negras en todas sus versiones. No puedes no tener a 3 mujeres negras, que son las que van narrando la historia de este hombre, que en realidad es un super loser, que trabaja en una tienda de plantas, le va muy mal, está perdidamente enamorado de Aubrey, que es la mujer con la que trabaja. O sea, son dos y el jefe los que trabajan en esa tienda. Y ella tiene una relación masoquista con un dentista que la trata súper mal y abusa físicamente de ella, la golpea. Cosa que es en realidad muy fuerte. Y en el musical, tanto en el musical como en la película, no está tocado de una manera tan fuerte. Está muy, muy ligerizado el hecho de que ella sufra violencia doméstica. Pero la realidad es que pues a ella la golpea el novio. Entonces él eventualmente consigue una planta en un barrio chino que descubre que va creciendo conforme le da sangre. Entonces al principio él se corta el dedo para darle sangre, pero conforme va creciendo la planta y la planta acaba creciendo mucho, la planta, que además habla y canta, se llama Aubrey 2, le pide que le dé de comer carne humana, sangre humana, y entonces él se tiene que convertir, Seymour se tiene que convertir en asesino para darle de comer a la planta. Y originalmente él dice, claro, pues voy a matar a la gente que se lo merece, voy a matar a los villanos y se las voy a dar de comer a mi planta, pero la planta no es insatisfacible, no sé cómo se diga la palabra, pero nunca está satisfecha, pues. Entonces, pues eventualmente claramente acaba la obra y la película muy en tragedia, porque pues esa planta, que aparte después descubrimos que hay muchas de ellas, vienen a conquistar al mundo. Me parece una obra muy interesante en términos visuales, porque casi siempre se monta chiquita. Es de mediano formato, no es una gran obra de Broadway, no hay 1000 bailarines y no hay, en realidad son poquitos actores en escena, y lo que tienen y a lo que le echan muchas ganas normalmente en las producciones es a la planta, porque tienes que tener muchos distintos tipos de planta. La última versión que yo vi, que está actualmente en Off-Broadway en Nueva York, lo que hacen es que la planta al principio es un puppet al que le meten ellos la mano por abajo y así la manipulan, pero ya después es una cosa totototota que prácticamente mide la mitad de lo que mide el escenario. Es una plantototota que me acuerdo perfecto que alguna vez la montaron en mi escuela, y el pobre niño que hacía de la planta se tenía que meter adentro de la planta y estar haciendo abdominales para abrir y cerrar la boca de la planta mientras cantaba. Era una locura absoluta que lo hubieran puesto a hacer eso, y lo logró, aparte este niño cantaba espectacular. No sé qué será de su vida, pero me interesa saberlo. Pues mira, no sabemos qué pasó con él, pero definitivamente terminó mamado después de la temporada. Un Zac Efron que se aventó el güey porque hacía abdominales mientras cantaba. Obviamente me imagino que la planta que yo vi off Broadway seguramente está más bien manipulada, o sea, debe ser un animatronic. Quiero creer que está manipulada mecánicamente, y la persona que está cantando no la vemos, debe estar detrás de escena con un micrófono, y esa es la manera en la que la hace cantar. No me imagino que en Broadway pongan a alguien a hacer abdominales para abrir y cerrar una boca. Pero es muy interesante ver a la plantota, o sea, creo que es muy, muy llamativa. Y en la última versión que yo vi, Christian Borle hacía al dentista,
que es terrible, pero te cae muy bien. Porque el problema con Little Shop of Horrors es que es un personaje muy comedioso. De hecho, en la película lo hacía Steve Martin. Y a mí me tocó Christian Borle, que es divertidísimo, es encantador. Entonces te cae muy bien, pero el güey es una muy mala persona. O sea, sabemos que golpea a su mujer, sabemos que es adicto a meterse su propio anestesia, que él admite ser sádico y que él se volvió dentista porque le gusta ver y hacer a la gente sufrir. Pero todo esto te lo dice de una manera tan cómica que tú te estás riendo. Y yo la última vez que la vi salí, pensé y dije, Dios mío, me estaba yo riendo de cosas horribles, porque en la vida real esas personas sí existen. Pero bueno, el caso es que en esta última versión, como que su consultorio de dentista está más bien representado como si fuera una carnicería. Entonces tienen como esta onda como de las cortinas de plástico llenas de sangre. Y eso me gustó mucho que convirtieran al personaje del dentista en un carnicero asesino, ya sabes. Y yo amo perdidamente al personaje de Seymour. Me parece de los mejores personajes que puede hacer una persona que le gustan los musicales, porque es tierno, porque le toca cantar unas canciones hermosas y porque lo han hecho actores que, si sabes tantitito de musicales y de Broadway, pues son actores muy importantes en la escena, como Jeremy Jordan, como Gideon Glick. Actualmente lo hace este niño que salía en Pitch Perfect, se me acaba de olvidar su nombre, pero también salía en Spring Awakening, y es el que está, si tú vas hoy a Nueva York, él es el que te toca que haga a Seymour. Entonces es un personaje que ha pasado por mucha gente con un nombre grande. O sea, los actores importantes del teatro están atraídos a ser Seymour, porque pues es un personaje que carga encima, es el gran antihéroe que quiere ser héroe, y me parece que en sí es una película, más bien es una obra serie B, justamente. O sea, esto que decíamos del homenaje que hace Rocky Horror a las B-movies, yo creo que este es un B-musical. Y creo que también es de culto. Absolutamente, insisto, a mí no me encanta. Creo que la razón por la que lo veo es porque le tengo amor a lo que significa, pero no es un musical que yo vaya escuchando en mi coche. No me apasiona la música de Alan. Siento que es de Alan Menken, y que me parece un gran compositor. Esta música a mí no me vuelve loco, pero depende de la versión que te toque. Puede ser además muy chistosa, porque Aubrey, por más que sea una mujer golpeada, es un personaje muy, muy divertido y muy chistoso. Y el dentista, por más que sea un hijo de la chingada, es un personaje muy divertido y muy chistoso. Entonces depende de la versión que te toque y de los actores que te toquen. Creo que puede ser una obra que te divierta mucho, especialmente el primer acto. El segundo acto para mí cae un poquito, porque ya es el momento en el que ya la planta está enloquecida y ya solo quiere que le den de comer. Y ya el tono se vuelve un poquito más serio, un poquito más oscuro. Pero el primer acto, que es ligerito, me parece muy, muy, muy divertido. Y bueno, por último, vamos a mencionar a un musical mexicano que es Jack el Destripador. ¿Qué nos puedes decir de este musical? Me parece muy chistoso la existencia de Jack el Destripador. Me parece muy padre, por un lado, que alguien haya dicho, vamos a hacer un musical mexicano de un personaje británico. Eso me parece interesante y lo aplaudo, y se lo aplaudo a Freddy Ortega, que es el creador de este musical, que mucha gente lo conoce como uno de los Mascabrothers. Pero Freddy Ortega no siempre es Mascabrother, a veces es Freddy Ortega, y él es un amante del teatro, es un gran apasionado del teatro. Va a muchos países a ver teatro, le gusta mucho el teatro. Yo me lo topo aquí en México en teatro muchas veces, o sea, te lo topas viendo teatro, es un espectador de teatro, y eso se lo respeto mucho. A mí los Mascabrothers no me gustan, pero cuando él está en plan Freddy Ortega y no pretende alburear y caricaturizar las cosas, creo que puede ser talentoso. El problema con Jack el Destripador creo que fue que nunca se terminó de cocinar. Fue un musical que se aventaron en 2 días y al día 3 ya lo estaban presentando. Entonces creo que les faltó tallereo, les faltó trabajarlo. No es tan terrible la idea de hacer un musical de Jack el Destripador, precisamente porque existe Sweeney Todd. Entonces, tomando en cuenta que existe Sweeney Todd, sabemos que Jekyll and Hyde, Sweeney Todd, esa oscuridad, ese Londres gótico funciona en el teatro. Solamente Jack el Destripador en México era muy repetitivo. Las primeras 5 canciones hablaban de lo mismo, cuando en realidad un musical tiene la tarea de que cada número te debe avanzar la trama. Y aquí no avanzaba la trama, como que te presentaban a Jack una y otra vez. O sea, era como le tenemos miedo a Jack y Jack nos asesina y no sabemos quién es Jack, pero está asesinando mujeres, y eso te lo contaban una canción y 2 canciones y 3 canciones, y tú decías, bueno, pero ¿en qué momento voy a ver que Jack asesine a alguien? ¿Y en qué momento voy a enterarme de realmente cuál es la historia? Entonces creo que ese es el gran
gran error del musical de Jack el Destripador. Lo pudieron haber hecho mejor. La música no era mala, no era terrible. Hay un video que tenemos en el canal de YouTube de la Aquelarre en uno de los ensayos de Jack el Destripador y se puede escuchar una de las canciones, que es un momento coral en el que el ensamble está cantando. Y si lo escuchas así meramente musicalmente hablando, como que dices, suena bien, esto me llama la atención. El problema es que ya que ibas al musical, pues te aburrías. Esa es la realidad, que acababa siendo aburrido. Con todo y que tenía muy buen elenco, tenía a Diego Espinosa como el mismísimo Jack el Destripador, que más bien era como una especie de rockstar. De hecho, lo manejaban como el rockstar del horror. Entonces tenía como tenía un look como metalero con el pelo largo y él se salía un poquito de lo gótico para entrar en el terreno del rock pesado. Pero de los otros personajes, más bien todo tenía una estética que no era forzosamente victoriana o forzosamente de época, pero era como, tenía elementos pero muy mezclados con el punk y con el rock. Yo creo que se lo pudieron haber llevado por un lugar más gótico. Creo que me hubiera dado más miedo. Creo que se hubiera visto mucho más vistoso. Que al querer modernizarlo de una manera rara. La protagonista era Lucía Madrigal, que es una actriz espectacular y canta hermoso. Entonces tenía elementos muy valiosos y que creo que no se supieron aprovechar. Entonces es muy raro porque cuando uno habla de se hizo un musical de Jack el Destripador en México, o sea, no de que salió de Estados Unidos ni de Londres, sino literal en México creamos el musical de Jack el Destripador. Por primera vez en la vida, no existía. Es muy raro de pensarlo, o sea, como que dices, ¿por qué diablos a alguien se le ocurrió? La idea no era mala. Eso es lo que es muy triste de Jack el Destripador. La idea no era mala, solo no se terminó de cocinar. Y el director de la obra era Miguel Septién, que para mí es uno de los mejores directores que tenemos en México y que ha probado que en musicales es un chingón. Es el que dirigió Urinetown y que próximamente va a dirigir Nación Primordial y dirigió El beso de la mujer araña y ha hecho cosas increíbles. Y hizo Pillowman, que si ustedes son amantes del terror, tristemente ya terminaron las temporadas de Pillowman, pero Pillowman era una obra súper oscura, súper terrorífica. No era musical, era obra de texto que se presentaba en el Foro Lucerna. En algún momento Pierre Luis fue el protagonista y luego se lo pasó a Regina Blandón. Y era no entienden el obrón que era Pillowman. O sea, era una cosa espectacular y muy terrorífica en sus visuales, porque todo giraba en torno a unos cuentos que escribe el protagonista en los que siempre mueren niños de una manera catastrófica. Y esos cuentos te los representan y la manera en la que te los cuentan y todo. O sea, Miguel Septién sabe cómo llevarte a esa oscuridad. Y creo que en Jack el Destripador no le dieron suficiente libertad. Yo estoy seguro que si le hubieran dicho a Miguel Septién, haz lo que quieras, él hubiera hecho gloria con Jack el Destripador. Pero creo que no se le permitió. En ese momento él todavía no era tan reconocido como el director que ahora es. En ese momento apenas venía llegando de Querétaro a México para tocar puertas, para ver qué onda. Y no le dieron, creo yo, la facilidad de tener libertad creativa. Creo que si en unos años retrabajaran el texto y lo volvieran a montar, podríamos tener en nuestras manos un musical mexicano de Jack el Destripador muy chingón. Es que si querían hacer un musical de un asesino serial mexicano, podrían haber hecho La Mataviejitas, el musical. Ay, no, ni me digas. Existe una obra de La Mataviejitas. De hecho, está actualmente en cartelera. Sí, está actualmente en cartelera. Se llama Hombruna, si la quieren ir a ver. Me parece que está en el Helénico, si no me recuerdo. No, es cierto. Estaba en el Helénico y ahorita está en el Galeón, creo. Tenemos que ir a verla. Es muy grotesca, más que terrorífica, porque te cuenta la historia de La Mataviejitas, de cómo, digamos, ella llegó a volverse La Mataviejitas. Y obviamente sí te retrata los asesinatos y todo, pero todo lo hace a través de globos, porque juega con la idea de que la Mataviejitas asesinaba a través de la asfixia. Entonces los globos representan el oxígeno. Entonces todo el tiempo lo maneja con globos. Es una actriz en escena solamente, no hay más actores. Es ella y sus globos y es súper perturbante. O sea, yo la vi para colmo de males en pandemia. Recién saliditos de pandemia. Cuando recién se abrieron los teatros, estrenaron Hombruna y yo la fui a ver y dije, el peor momento de mi vida para ver algo así. O sea, salí, me senté en mi coche y me hundí en el asiento de mi coche, no me quería mover. O sea, me sentía yo tan perturbado, tan atacado, sí, que de hecho cuando me invitaron ahora que reestrenó dije, no la quiero volver a ir a ver. Me dejó muy afectado la primera vez. Pero si ustedes quieren ir a ver la historia de la Mataviejitas montada en teatro de manera muy chingona, porque eso no puedo negarlo, está increíble, vayan, se llama Hombruna. Pues sí, definitivamente tendremos que ir a verla. Y pues creo que con esto podemos concluir la parte de hablar acerca de los musicales y pasar a que quisiéramos saber si tienes alguna historia paranormal, fantástica, fuera de lo común que nos quieras contar.
Pues miren, yo soy un eterno seguidor de lo sobrenatural porque a mí nunca me ha pasado nada. Y odio que la gente me diga como, es que no estás suficientemente abierto a que te pase, porque soy muy escéptico y eso es muy cierto, yo soy escéptico. Pero a la vez tengo apertura y me gustaría de algún modo, siempre he retado al universo a que venga y me demuestre que existe algo más allá afuera. Entonces un día en mi podcast estaba entrevistando a Pierre Luis y él me contó que su novia, que tiene casa en Tequisquiapan, porque su familia es de Tequisquiapan, que su novia es Paulette Hernández, que también es actriz, un día en su cuarto vio a un duende saltar por la ventana, que ella estaba acostada en la cama y vio como el duende pasaba y se metía al cuarto y se sacó muchísimo de onda. Prendió las luces como cuando te encuentras un mosquito en el cuarto. Y empezó a buscar al duende y por supuesto que no lo encontró, pero dijo, yo no puedo dormir en este cuarto cuando acabo de ver a un ser de 30 centímetros saltar por mi ventana. Yo no puedo, o sea, no me puedo quedar aquí. E incluso se fue a dormir a otro lado. Eso lo conté yo en Instagram. Pierre Luis me lo contó a mí en el podcast y luego yo lo conté a mi vez en Instagram. Y la gente me comenzó a comentar que en México hay un lugar llamado Huasca de Ocampo, en el que aparentemente viven muchos duendes y hadas. Y dije, pues tengo que ir a conocer este lugar mágico de los duendes y hadas, que está, ya que vas, está enteramente dedicado a los duendes y hadas. O sea, todo el pueblito gira en torno a la cultura del duende. Entonces me pareció muy interesante eso. O sea, yo llegué y yo no sabía que en México teníamos un espacio que básicamente existe para que vayas a comprar duendes, a que te cuenten historia. Hay un museo de duendes. O sea, todo gira alrededor de los duendes, que ellos conocen como seres de la cuarta dimensión, a los cuales pertenecen como todos estos seres fantásticos, como los duendes, las hadas, las sirenas, etcétera. Todos esos pertenecen a la cuarta dimensión. Entonces me fui con unos amigos, rentamos una cabaña en el bosque, porque dijimos, claro, si va a aparecer un duende, va a aparecer en el bosque. Y aunque no puedo decir que vi un duende en persona, pasaron cosas. Algunas las tengo grabadas, otras no. Están en mi blog, porque todo eso lo publiqué en YouTube. Que sí puedo decir que no supimos forzosamente cómo explicar. La primera que nos pasó fue que nos dijeron que a los duendes les gustan las recompensas y los regalos, entonces que les diéramos dulces. Entonces llegamos una amiga y yo a ponerle los dulces en un tarrito, no como en un platito, pues en el desayunador. Estábamos poniéndole picafresas y pura tontería a los duendes. Y la dueña de la cabaña, que nos rentó la cabaña, tenía en la barra de la cocina 2 hongos, como hongos artesanales de barro. Nosotros solamente escuchamos un golpe muy fuerte y cuando volteamos, uno de los hongos estaba partido a la mitad, completamente partido a la mitad. Y obviamente bajaron mis otros 2 amigos así de, ¿qué acaba de pasar? Y nosotros no sabemos. O sea, nosotros estábamos en el desayunador poniéndole dulces a esto y nunca tocamos el hongo, pero está partido a la mitad. Y si tú lo veías, parecía que estaba partido a la mitad hasta como con un cuchillo. O sea, era perfectamente simétrico la partida a la mitad del barro. Y me consta porque yo vi el hongo cuando llegué a la casa. Fui a dejar que los refrescos, las cervezas, a la barra. Entonces yo vi los hongos antes de que estuvieran rotos y estaban perfectos, en perfecto estado. Y después de ese momento, pues ya el hongo vivió partido a la mitad y nunca supimos qué pasó. Y fue muy frustrante además porque íbamos a grabar nuestra experiencia sobrenatural y por supuesto que eso no logré grabarlo porque no lo esperaba. Entonces se rompió el hongo un poquito sin querer y no lo tengo grabado en video. La cosa que sí tengo medio grabada en video fue que el primer día salimos de la cabaña y llevábamos a 2 perros. Y no quisimos llevarlos al pueblo con nosotros porque dijimos, no, pues si vamos a estar metiéndonos a restaurantes y a museos y así, no van a dejar entrar a los perros, mejor dejémoslos en la cabaña. Y la dueña de los perros dijo, sí, pero no sean ojetes, vamos a dejarles abiertos los balcones, mínimo por si quieren salir a respirar aire, que los perros puedan. Entonces abrimos todos los balcones de la casa para que los perros tuvieran aire y pudieran salir a ver la vista. Y cuando regresamos estaban todos los balcones completamente cerrados y con seguro. Y eso tampoco nos lo explicamos porque era como, o sea, incluso en el momento como que dijimos, ay, se nos olvidó abrirlos, pero luego recapacitamos y dijimos no. Y entonces yo sí tenía grabado, porque como estuve grabando todo, yo sí tenía grabado el momento en el que dijimos hay que abrir los balcones. Y luego regresamos a la casa y tengo grabado el momento en el que están todos cerrados. Entonces eso sí fue una cosa muy extraña porque primero dudamos de nuestra propia cordura y después dijimos no, alguien cerró los balcones, todos, los de toda la casa. Entonces eso fue las únicas 2 cosas raras que nos pasaron a nosotros directamente. Y de regreso de Huasca de Ocampo paramos en un lugar llamado London Pastes, que era hermoso, era muy hermoso porque era como un pequeño pueblo londinense metido adentro de Hidalgo.
Y empezamos a platicar con los dueños y ahí ellos, los dueños, tenían videos que grabaron las cámaras de seguridad de hadas y era una cosa muy bonita. Nos las enseñaron, también está grabado en mi video porque lo grabé directamente con mi celular, de mi celular al celular de la señora que me lo enseñó. Pero básicamente tú estás viendo las cámaras de seguridad como de Paranormal Activity, o sea, como estos que no se están moviendo y de pronto ves pasar algo parecido a una mariposa, pero como en un color mucho más brillante, como que parece que está más iluminada y tiene claramente piernitas. Y se ven pasar cerca de la cámara. Entonces nos pareció una cosa muy bella porque creemos que no pudieron haber sido manipulados tan fácilmente porque estas personas que nos lo enseñaron eran literal los dueños de un restaurante de empanadas, bueno, de pastes. Entonces como que no nos imaginamos a estas personas con un poder tecnológico tremendo como para crear hadas de la nada. Entonces me gusta creer que sí lograron grabarlas. Me hubiera gustado que todos esos momentos en realidad los hubiera podido vivir yo y ver con mis ojos lo que pasaba, pero en realidad solo vi como los resultados de. Entonces sigo escéptico. No puedo decir que soy ahora un fiel creyente de los duendes. Tengo a mi duende porque me lo compré allí en Huasca de Ocampo. Me dijeron que lo comprara y le hice su altar y lo bauticé porque te piden que lo bautices y siempre tiene dulces y moneditas en su caja y todo. O sea, me compré la idea, pero no por eso significa que soy un fiel creyente de los duendes. Sigo esperando que el mundo, el universo me demuestre que esa cuarta dimensión existe. Quítale los dulces un día a ver qué pasa. A ver si se aparece a la cuarta dimensión. Yo estoy que se sepa, estoy abierto y receptivo a que suceda. Mira, nosotros nada más para no andarle jugando, vamos a decir que nosotros que queremos y respetamos a los duendes porque no queremos que nos escondan nuestras cosas. Ay, que te hagan trenzas en el pelo y te mojen y así. Había una historia nos contó una de las personas del pueblo que a un niño que se portó mal amaneció empapado en su cama. Los duendes lo mojaron durante la noche. O sea, no solo te roban cosas, aparentemente te castigan de distintas maneras, no forzosamente violentas, creo que no son seres violentos, pero sí pueden hacer cosas un poquito más allá de robarte una monedita, ya sabes. Mira, yo creo que todos los resultados paranormales que te sucedieron a ti con los duendes fue porque los duendes eran Team Tamborcito en lugar de Team Picafresa. Sí, puede ser, 100%. Lo pensamos, te lo juro, no eres la primera persona que lo dice. En el momento dijimos, es que seguro quería tamborcitos. Lo dijimos, te lo juro, sí lo pensamos. Ay, qué maravilla tu historia. Oye, Iván, pues de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que fue un honor tenerte aquí con nosotros y que nos estuvieras platicando acerca de todos estos musicales y nos dieras estos datos tan interesantes. No, ¿de qué? Sigan a la Aquelarre si quieren enterarse de más y de casualidad les llamó la atención el teatro, que esa es mi misión en la vida, es lograr que la gente le llame la atención el teatro y no le tengan miedo a los musicales y horror a los musicales. Entonces, si logré que les llamara la atención, sigan a la Aquelarre Podcast o el Aquelarre. Estamos en Instagram como el_Aquelarre Podcast. Y ahí se enteran de absolutamente todo lo que sucede en el teatro, en la escena teatral de la Ciudad de México, de Nueva York y de Londres. Y pues no se olviden de seguirnos también a nosotros en todas nuestras redes sociales. Estamos como Vladimir Bluent. Y denle like a este video, compártanlo y si ya están suscritos al canal, píquenle a la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Eso es todo por hoy. Nos vemos el martes que viene. Bye. Bye. Un salto das para atrás. Milky Wave Media.